Abrimos tiempo para debate, análisis fundamentalmente del debate cara a cara de ayer. Ayer por la noche, a las 10 de la noche en directo, ya saben, muchos de ustedes, ese cara a cara entre el candidato regionalista Javier Esparza y el candidato de EH Bildu, Adolfo Araiz. Un debate que vieron nuestros contertulios y con ellos vamos a analizar desde la puesta en escena, los diferentes puntos de vista y la forma de abordar los distintos bloques planteados en este debate. Fermín Ciaurriz, ¿qué tal? Bienvenido, Fermín. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. A Pendiente ayer, por supuesto, del debate, sí, ¿no, sí, Fermín? Lo vi completo y además lo tenía previsto ver. Sí. Porque tenía su morbo, entre comillas, y además era la primera vez que dos candidatos de UPN y de Bildu, lo que es Bildu, pues ahora frente a frente se dedicaban una serie de imputaciones unos a otros que me parecía muy interesante porque es la primera vez que eso se da. Bueno, Dani Cuesta, ¿qué tal estás, Dani? Gracias, Bienvenido, Amaya, muy buenas tardes. Con ganas de valorar y de compartir o discrepar sobre los distintos puntos de vista que tenemos sobre el debate del cual gozamos ayer, porque creo que fue un debate intenso y que mereció la pena no perderse ni un segundo de él. Miguel Izu, ¿qué tal estás, Miguel? Buenas tardes. Bien. ¿Qué fue para ti el debate? ¿Qué supuso? Bueno, a mí el formato no me gustaba. No lo vi entero, vi un trozo y la verdad es que no me gustaba porque evidentemente hay más de dos candidaturas y más de dos candidatos en estas elecciones al Parlamento de Navarra. Entonces, el que solo aparezcan ahí dos... Ellos se retaron, ¿eh? Ellos se retaron. Navarra Televisión fue de alguna manera el escenario de ese reto, ¿no? Yo entiendo que como espectáculo televisivo pues tiene su morbo y yo entiendo que Navarra Televisión vaya, pero yo creo que en una campaña electoral de lo que se trata es de contrastar todas las opiniones y todos los programas, ¿no? Entonces, hay 8 listas que parece que tienen posibilidad de estar en el Parlamento de Navarra y lo lógico entonces es que los debates sean de 8 candidatos, ¿no? O si van a ser de 2, pues entonces que se hagan permutaciones de todos los candidatos, eso sería muy complicado, ¿no? Pero bueno, yo creo que 2 candidatos que además ya es de suponer que en muchos puntos tienen visiones absolutamente extremas, bueno, pues yo creo que van a iluminar poco a los electores que todavía pueden tener dudas. Yo creo que, pues hablaron cada uno para su parroquia, supongo que gustaron mucho cada uno a sus parroquianos, pero la mayoría de los ciudadanos que no vamos a votar ni uno ni a otro, pues yo creo que no nos aporta nada. Es decir, ya nos podíamos suponer lo que nos iban a decir y ya nos podíamos suponer las recriminaciones mutuas que se iban a hacer. Bueno, habrá debate a 8, es decir, veremos conjugar intereses de 8 candidatos el lunes, también en un programa especial que prepara Navarra Televisión, así que trataremos de ver todos los puntos de vista de los diferentes partidos e incluso cómo se cruzan, desde luego, sus ideas para que así los ciudadanos se hagan de alguna manera idea, valga la reiteración, de qué plantea cada uno y en qué discrepa sobre diferentes áreas, ¿no? Dani, ¿qué fue? Bueno, en estas cuestiones, en estos debates o en este formato siempre se pregunta un poco quién crees que ganó, ¿no? No sé si gana o pierde alguien, pero realmente, ¿dónde crees que se situaron los candidatos? ¿En qué partes estuvieron mejor unos y otros, sinceramente, ¿no, Dani? Yo creo sinceramente que el debate puso de manifiesto un candidato de Unión del Pueblo Navarro, seguro, frente a un Adolfo Araiz, a mi parecer, en bastantes ocasiones nervioso, falto de contenido y de argumento, lo cual pues pone de manifiesto que cuando, en determinados temas, principalmente el primer bloque, creo que fue el más duro, pues pudimos comprobar que después del 24 de mayo pues Navarra podrá vivir 2 realidades diferentes, como bien se comentaba ayer. Una será la que esté liderada por Unión del Pueblo Navarro, con los acuerdos del resto de partidos en busca del progreso de esta tierra, como se ha venido haciendo en estos últimos 20 años, y otra en la que pues quienes todavía siguen sin condenar el terrorismo de ETA, que ayer, de hecho, me pareció que Bildu tenía una oportunidad excepcional para decir públicamente a los navarros y condenar rotundamente no la violencia sino el terrorismo de ETA, pues perdieron una vez más la oportunidad y entonces esa es la otra realidad que podremos tener después del 24 de mayo en la que Bildu puede tener mucho que decidir
y qué decir en Navarra. Si os parece, vamos a ver una parte de ese debate, precisamente el inicio, en todo lo que concierne a la condena de la violencia terrorista de ETA, la autocrítica que expresó Adolfo Araiz, candidato de H. Bildu, y bueno, de alguna manera cómo se enzarzaron ambos candidatos acerca de este tema, el terrorismo de la banda terrorista ETA, fundamentalmente. Lo vemos. Comenzaba el debate con aclaraciones previas. Con la aceptación de este debate, yo no pretendo legitimar al señor Araiz ni a su formación política. Para mí, hasta que el señor Araiz y su formación política EH Bildu no condene el terrorismo y no pida perdón a las víctimas del terrorismo, no tiene ninguna legitimidad democrática. Yo quiero agradecer a la Unión del Pueblo Navarro el que hoy esté aquí debatiendo conmigo, porque hace 4 años Unión del Pueblo Navarro pidió la ilegalización de Bildu y por lo tanto creo que es un paso adelante, es un paso positivo y que toda la sociedad navarra nos lo va a agradecer. Y a partir de ahí, primer bloque sobre la violencia y las víctimas. Apostar exclusivamente por las vías políticas pacíficas y democráticas y además por rechazar el empleo de la violencia como instrumento, como método de acción política y el rechazar también la violencia producida por ETA. Yo a usted le he respetado siempre, no ahora, siempre. Usted a mí, pues si me hubieran puesto una bomba lapa, seguramente, bueno, pues hubiera legitimado esa acción armada. Si me hubieran pegado un tiro en la nuca, también la habría justificado. Usted jamás ha llorado por una víctima de ETA, jamás. Y esa es la realidad. Hechas las exposiciones, debate abierto entre ambos. Cuando yo voy por la calle, a mí no me pregunta la gente si condené o condeno en estos momentos la actividad de ETA, porque ya saben cuál es mi posición respecto de la violencia. A mí me preguntan por el paro, me preguntan por la corrupción y supongo que a usted también le preguntan por los mismos temas. Usted es de Tafalla, yo soy de AOIZ. Y los dos sabemos lo que pasa en Tafalla y lo que pasa en AOIZ. Y en Tafalla y en AOIZ hay gente que no puede presentarse en una lista. Y no puede presentarse por ustedes. Porque ¿sabes lo que ocurre? Que ustedes les pasan factura. En debate cuestiones como el estatus de Navarra. El candidato de la izquierda Abertzale defendió una consulta soberanista en la comunidad foral. Que nosotros sí defendemos una articulación con Álava, con Vizcaya, con Guipúzcoa y que por lo tanto nosotros no estamos ocultando nada. No digo usted, pero digo su entorno, a quienes defiende. Llevan 50 años asesinando para cambiarnos la bandera y para que nos anexione Euskadi, para sacarnos de España, para conseguir su anhelada independencia, y ahora a eso le llamamos articulación. No es lo mismo votar cada 4 años que sobre una consulta concreta, tras un proceso de debate, en una situación de igualdad. ¿Igualdad? ¿Habla usted de igualdad? De normalización. Hablamos de normalización. Vamos a hablar de Estoy normalización. planteando un proceso. Mire, normalización y igualdad habrá cuando en señores, Echagüe pasa que ha consumido menos tiempo. pueda sacar una lista con la misma normalidad que la puede sacar usted. Fermín Ciaurriz, ¿qué lectura haces de este primer apartado? Autogobierno, ley de símbolos, principalmente condena o no de la violencia. ¿Qué sensaciones te dejan? Sí, después de verlo ayer y ahora volver a verlo, me da una sensación de tristeza. Y me da una sensación de tristeza porque yo creo que se vuelve a intentar utilizar el tema de ETA y el tema de la violencia como un elemento fundamental para que aquí no pueda acabar habiendo una convivencia que debe haber. A mí me parece que fue un paso importante, y lo ha dicho Adolfo Araiz, que UPN hubiera admitido este debate. Hace 4 años no solamente es que pedía la ilegalización, es que hace menos años, cuando iban a una radio, a una televisión, y si UPN se enteraba que iba alguno de Bildu, no iba. Quiere decir que le hacían el boicot porque pensaban que no se podía hablar. No es nadie, Esparza, evidentemente, para decir que yo no le legitimo a ustedes ni dejo de legitimar, no es nadie para legitimar a nadie. Bildu es un partido que está legalizado, que no es un partido, es una coalición de partidos que está legalizado, donde hay partidos en el que yo he militado durante gran parte de mi vida, que hemos condenado siempre la violencia, que hemos estado detrás de la posibilidad de buscar la paz de la forma más directa posible y más rápidamente posible, que hemos condenado a ETA por activa y por pasiva, y por tanto yo entiendo que en este momento Adolfo Araiz, que representaba a esa coalición, esté diciendo lo que está diciendo, que a mí me parece que es perfectamente razonable y que no debe ser la coletilla permanente de que aquí ETA, aunque ha dejado hace 3 años de utilizar la lucha armada, de matar, como le queramos llamar, se vuelva a seguir con ese latiguillo para tratar de volver siempre a lo mismo, de no avanzar hacia adelante, de no utilizar argumentos positivos de la realidad política de Navarra y de seguir siempre con la coletilla de que aquí viene la violencia, viene la ETA, nos
quitan la bandera, acaban con Navarra, están diciendo una cantidad de cosas que a mí me parecen, vamos, absolutamente inaceptables y que yo cuando las oigo, desde luego se me ponen los pelos de punta. Que estemos después de tantos años, después de todo lo que ha pasado aquí, haciendo esas imputaciones y diciendo que unos somos navarros y otros no somos, y otros no son, y otros no quieren que la bandera, y la tuya es esta y la mía es la otra, me parece absolutamente inaceptable. Bueno, pues está siendo un tema desde luego central, ¿no? En este momento de elecciones, ¿no? O preelectoral, volver a ese tema, a todo lo que concierne a, bueno, pues toda la triste historia, ¿no?, que tiene nuestro país. Sí, y al hilo de lo que decía Fermín, me gustaría matizar que, bueno, la normalidad, yo creo que no hemos llegado todavía a la normalidad. La normalidad la viviremos, como decía el candidato de UPN, cuando determinados partidos, como el Partido Socialista, el Partido Popular, Unión del Pueblo Navarro, puedan presentarse libremente en determinadas localidades en las cuales a día de hoy no lo pueden hacer. No lo pueden hacer, consecuencia de la dictadura a la que hemos estado sometidos por parte de la izquierda abertzale. Por tanto, la normalidad llegará en ese momento. En cuanto a la utilización o no de las víctimas del terrorismo, yo creo que un partido como Unión del Pueblo Navarro, que ha tenido entre sus filas víctimas de ETA, jamás utilizará a las víctimas del terrorismo. Lo que pasa es que a algunos les molesta que recordemos y que se recuerde, porque siempre lo vamos a hacer, que aquí ha habido una banda terrorista que ha asesinado a quien pensaba diferente y que ha habido un grupo político que se ha dedicado a jactarse, a apoyar y a mirar para otro lado cada vez que los asesinos mataban. Y eso lo vamos a recordar siempre. Entonces, normalidad todavía ninguna. Y luego, en relación, hablamos de que los símbolos, la realidad institucional, el discurso del miedo, discurso del miedo no, es que a la gente le da miedo. La gente tiene miedo de que llegue Bildu, nos imponga su bandera, nos imponga su ideal, teniendo en cuenta que durante 30 años la izquierda abertzale no ha condenado tan solo un atentado de ETA. Y ayer tampoco lo hicieron, ni la coalición de Euskal Herria Bildu, ni el propio candidato al gobierno de Navarra, no lo hizo. Por tanto, y recordemos todavía que ETA no ha entregado las armas, yo no las he visto por ningún sitio. Entonces, quedan todavía muchos pasos que dar para hablar de esa normalidad de la que quieren hablar algunos. Miguel, esa autocrítica que expresó, por ejemplo, el candidato Araiz y que, bueno, reprochó el candidato Esparza, ¿es suficiente en estos tiempos o no? Hombre, no es suficiente porque queda bastante por recorrer. Yo creo que es positivo que un partido como Sortu, que no Bildu, como decía Fermín, es una coalición, que un partido como Sortu, que proviene de Herri Batasuna, se haga autocrítica y apueste por medios pacíficos y democráticos y no violentos. Ahora, es verdad que todavía le queda mucho que recorrer. Tiene una responsabilidad política de su papel y entonces debería dar muchos más pasos. Dicho esto, creo que un debate como el de ayer, centrado en ese tema, no ayuda en absoluto. O sea, es un tema suficientemente difícil, duro, triste, terrible, en el que todos deberíamos estar trabajando como para sacarlo en un debate con posturas extremas, que es lo que vimos y donde sobre todo lo que hubo pues fueron muchas recriminaciones mutuas. Entonces yo creo que esa no va a ser la vía. Desde luego, en el futuro Parlamento de Navarra y en el futuro Gobierno de Navarra, el debate no puede ir en esos términos, sino lo que tiene que hacer todo el mundo es ponerse a trabajar para conseguir acuerdos para superar esta situación. Y yo creo que se está planteando la campaña electoral, sobre todo por parte de UPN, en unos términos de o yo o el caos, Navarra soy yo y me tienen que votar, que creo que desde luego no responde a la realidad de Navarra. La mayoría de los navarros ni somos de UPN ni somos de Bildu, tenemos unas opciones mucho más plurales y lo que tendremos que hacer es, entre todos, ver cómo nos ponemos de acuerdo para convivir. Pero desde luego, entre el blanco y el negro, me da la sensación de que nos ponen una elección muy difícil a los ciudadanos. Bueno, vamos a ver, ahora seguimos, Dani, vamos a ver el otro bloque, ¿no? La otra parte de ese cara a cara entre EH Bildu y Unión del Pueblo Navarro, con otros temas, por ejemplo, con la gestión económica del gobierno. Lo vemos. Esa es la realidad. También hubo tiempo para hacer balance de la gestión realizada por las instituciones navarras. Yo creo que tenemos derecho legítimo, además, a sentirnos orgullosos de la Navarra que hemos construido entre muchos.
Una Navarra, bueno, pues con la mayor esperanza de vida, yo creo que nos supera Japón, me parece que es. Es decir, orgullosos de lo que hemos construido. Yo tengo que decirle que ustedes han vivido en una burbuja de cristal, lo cual creo que les incapacita para gobernar, o creen que la sociedad navarra es tonta. Porque han estado en contra de todo el desarrollo para Navarra. Y diferencias de opinión también sobre el resultado obtenido. Si por algo se ha caracterizado ha sido por los recortes sociales y por una política del despilfarro. Y además con unas inversiones ruinosas, que mientras todo esto sucedía y mientras usted estaba en esa Arcadia feliz, en Navarra la gente era desahuciada. Y una Navarra que al final, pese a lo que dice el señor Araiz, pues está situada a la cabeza de las regiones europeas en calidad de vida. Una Navarra que es líder en industrialización, una Navarra que es líder en energías renovables, en educación, en salud, a la cabeza de las políticas sociales. Y legítimamente orgullosos, pero también, y esa es la realidad, insatisfechos. Insatisfechos porque hoy en Navarra hay 46.725 desempleados. Además, los dos candidatos expusieron parte de sus propuestas para la próxima legislatura. Un compromiso de bajar la tasa de paro en los 4 próximos años por debajo del 10%. Hemos concretado a dónde vamos a bajar las listas de espera. Aprobar actuaciones de urgencia para hacer frente a la situación de exclusión social que en estos momentos creemos que es insostenible. Hay que levantar las alfombras. Nosotros queremos una auditoría social para conocer la realidad de toda esta deuda. Nos quieren freír a impuestos, señor Araiz. Ustedes actúan de corraliceros y nosotros estamos actuando de defensores de lo público. Fueron algunas de las propuestas que pusieron encima de la mesa. Bueno, de eso solemos hablar también siempre en nuestras tertulias, ¿no? Que se requieren propuestas concretas de los candidatos, que en principio todo parece indicar que los ciudadanos queremos saber esto, ¿no? ¿Qué van a hacer por nosotros? ¿Qué van a hacer por el empleo? ¿Qué van a hacer por los asuntos sociales, por las personas que más difícil lo tienen en este ámbito, en este mercado laboral convulso y difícil en los últimos años, ¿no, Dani? Sí, yo destacaría sobre este tema, o sobre este bloque, en relación al debate de ayer, cómo volvemos a poner de manifiesto, o cómo algunos pretenden poner de manifiesto, esa Navarra catastrófica que nos quieren meter con embudo y que yo creo que nadie se la cree. Ni ellos mismos se la creen porque los datos, pues bueno, avalan que la gestión que UPN ha realizado con 1.000 millones menos, ¿no? Hay que recordar que Navarra no es una burbuja, como decía en este caso Adolfo Araiz, sino que Navarra también ha sufrido una crisis, también hemos padecido una crisis, se ha gestionado con 1.000 millones menos de euros, lo cual es difícil. Errores se han cometido muchos, hay que hacer autocrítica, pero bueno, la gestión ahí está, ¿eh? Yo, bueno, tenía aquí varios datos que, bueno, Navarra, pues a la cabeza de España, la menor comunidad con tasa de paro, la comunidad que menos empleo ha destruido, la comunidad con la mejor sanidad pública valorada por los usuarios, la comunidad autónoma con menor deuda sanitaria, la que antes paga, Navarra a la cabeza en educación, la comunidad con menor índice de riesgo de pobreza, Navarra a la cabeza de las comunidades autónomas en innovación, líder en energías renovables. Podría citar, les aseguro, que muchos más datos. Por tanto, yo la Navarra catastrófica de Adolfo Araiz, de H. Bildu, pues no la conozco. Ni yo ni la mayoría de los navarros, que lo que comento, ha habido una situación de crisis, insatisfechos, como decía el candidato, puesto que todavía en Navarra hay un número elevado de parados que siguen, de ciudadanos que siguen sin encontrar trabajo, y creo que esa es la primera preocupación que deben tener todos los grupos políticos. Bueno, ahí la bronca estuvo en el aumento de impuestos que le recriminó el candidato Esparza al candidato Araiz, ¿no? Vamos a ver, yo creo que es que se dicen cosas que en un debate de estas características muchas veces no da tiempo para reflexionarlas, ¿no? Pero a mí que salga un candidato diciendo que él nos dijo garantiza o se compromete, me parece que dijo, a bajar la tasa del paro al 10%. Es que eso debía estar prohibido. O sea, decir eso debía estar prohibido. Tendría que decir, oiga, yo voy a hacer esto, lo otro, tal. Que él se comprometa a bajar la tasa del paro a más del 10%, a menos del 10%, es una auténtica tomadura de pelo a cualquiera que le está oyendo. Cuando se están diciendo... Habrá que hacer examen después, bueno, en todo caso, sí, ¿no? Pero después, dentro de 4 años, que dicen, no, entonces no me iré. Pero vamos a ver, ustedes han estado gobernando 30 años y si ustedes han hecho o se ha llegado a esta situación, algo han tenido que ver más que los demás. Y más que los demás es que han tenido muchas más implicaciones en todo lo que ha ocurrido, en los gastos superfluos que se han hecho, en las cosas que se han hecho sin pies ni cabeza, en las vacas gordas que se han gastado. Y en el bienestar de esta comunidad, supongo que también. El bienestar de esta comunidad, ver. Hoy mismo un periódico que no tiene ninguna connotación de ser nacionalista da los datos exactamente de 4 o 5 de los que has dado tú ahora. Sí. Y son totalmente distintos. Te los doy, o sea, si quieres, te doy dato a dato. Pero delante de Navarra, en todos los temas que he dicho, educación, sanidad, gasto por habitante y tal, está, por ejemplo, la Comunidad Autónoma Vasca. Y antes está también Asturias. O sea, somos... Sí, vamos,
No, no, yo tengo los sacan datos. no, los datos. Sacan Cuando periódicos terminemos el debate se los los facilito. tres primeros, Navarra, es decir, no puedes decir que somos líderes en no sé qué, somos líderes en no sé cuántos, donde estáis vosotros está, que no. Que en todos esos temas está por delante de entrada la Comunidad Autónoma Vasca y también Asturias. Bueno, ¿No? Esparza retó y le comentó a Adolfo Araiz a ver con qué comunidad nos comparábamos o con cuál con nos cualquiera, cambiábamos. Dígame como usted la también tasa una. de paro no es más alta en Guipúzcoa que aquí. Es decir, que es que no puedes, es que estáis Verdad, diciendo, los datos. estáis diciendo, es decir, pero No, que estáis no, diciendo no. cosas que son absolutamente absurdas. Hablamos de datos y Es- hablamos de gestión. pero Y la que sí, Navarra pues, catastrófica. léete el diario de Navarra y los le datos puedo que decir está lo que ha dando. hecho Bildu en la Sacana, le puedo decir. ¿Pero qué en la Sacana? No, ¿Qué ha hecho no, Bildu en la Sacana? no. Con la mancomunidad. Se ha estado gobernando UPN durante 40 años o 30 años. ¿Qué ha estado haciendo? Es decir, y no nos podemos presentar y en los sitios donde nos podemos... Es decir, el señor Esparza, en el pueblo donde fue el alcalde, no podía hacer candidatura. Y no es por miedo. Porque eso la coletilla siempre dice, oiga, no, claro. No, no, es decir, una realidad. El miedo es una Bildu realidad, puede se lo hacer aseguro yo. y Bildu cuando no hace candidatura en Una Cintruénigo o en donde sea, ¿es porque no por miedo? Pues no, pues porque no tiene suficientes militantes, porque no quieren salir allá, porque lo que sea. Es decir, si no podemos nosotros es por miedo, si no podéis vosotros No, es no, porque es la no queréis. realidad. La ¿Qué realidad. radiografía es la Vaya usted más al Baztán, real vaya desde tu usted punto de al vista? En Batán Badasuna. tenéis candidaturas, Sí, 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 siempre, vaya ya a habéis tenido muchos alcalde, pueblos, ya habéis tenido alcalde, y vaya. os han echado y han ganado otros candidatos, en Batán concretamente. sí. ¿Qué En otros radiografía es pueblos. la más real desde el punto de vista económico, del bienestar social, de las políticas sociales, del paro, del trabajo? Bueno, ya se ha dicho que las mentiras más grandes que se pueden hacer son las que van apoyadas por las estadísticas. Las estadísticas se pueden manipular y de hecho en la política se manipulan mucho y vamos a contar pues el viejo ejemplo de que si yo me como 4 pollos y los demás ninguno, sacaremos una media y diremos a un pollo por persona, ¿no? Claro, los que no os habéis comido el pollo, muy contentos nos vais a quedar, ¿no? Entonces, estos debates pues, suelen ser muy tramposos, ¿no? Evidentemente, que en Navarra, comparándose con otras comunidades, queda bien, pues sí, pero hace 10 años, y hace 20, y hace 30, claro, es que parece que UPN empezó a gobernar en un desierto como las Bardenas y lo ha hecho todo, ¿no? Evidentemente, es que ya partíamos de esa situación, ¿no? ¿Vivimos mejor ahora que hace 4 años? Pues yo creo que pocos navarros lo podrán decir. Unos pocos sí. Una comparación entre una crisis económica. La Claro, crisis vamos a comparar económica, datos. la crisis económica no es un tsunami, Claro. responde a una serie de políticas económicas que se han llevado durante muchos años, que algunos las hemos criticado y otros las han apoyado. Claro, UPN no se puede lavar las manos porque UPN ha estado en el Parlamento Europeo, ha estado en el Congreso, en el Senado y ha estado en el Parlamento de Navarra y ha votado cosas, porque ahora las políticas económicas no se hacen en Navarra, se hacen a nivel europeo, a nivel español, y ha estado apoyando esas políticas económicas que nos han llevado a donde estamos. Entonces, alguna responsabilidad tendrá. Ahora no puede lavarse las manos, es decir, vino un tsunami y tal, ¿eh? Y luego esas políticas económicas, ya muchos economistas de todo el mundo están diciendo que en Europa se han llevado muy mal, que esas políticas de austeridad lo que han hecho es alargar la crisis, comparándose con otros países de fuera de Europa que han aplicado otras políticas. Entonces, bueno, de eso algo tendrá que decir UPN, porque va a decir, no, es que como había una crisis, y luego el tema es, ¿realmente se han adoptado las mejores soluciones en una etapa de crisis económica? Bueno, Pues yo esa es veo una de las cosas preguntas desde que... luego, como el pabellón reino de brevemente, Navarra porque tenemos Arena que ir y digo, terminando. pues me parece Desde que no. luego que las decisiones las ha tomado UPN en solitario, evidentemente, porque los únicos que se han lavado las manos durante 4 años han sido los grupos de la oposición, que se han dedicado a decir no, no y no Perdona, han a todo estado, tipo de han estado propuestas. aprobando Por la tanto, mayoría de las leyes forales que se han gestionar, aprobado en sí, el bueno, Parlamento. evidentemente pero UPN tú se come lo papel. bueno y ¿Has también visto se tú come lo algún malo, país occidental evidentemente. democrático con un sistema parlamentario que alguien que le rechazan 3 ejercicios los presupuestos se aferra a seguir gobernando y no convoca elecciones? ¿Hay alguno en el mundo? Bueno, ¿O lo habéis vamos a tenido dejar presidente- aquí Que 7 esta partidos se tarde. pongan de acuerdo que para no, sacar esta comunidad que nadie adelante. tiene que Eso gobernar no lo he visto en en un ningún sistema sitio. parlamentario que quiera Bueno, gobernar esta noche veremos en solo el Navarra y en minoría y que Pregunta no la apoyen Eso porque se algo más. solucionaba con una disolución Claro, del efectivamente, Parlamento. hace 3 Y años. eso solo Bueno, lo veremos podía a ver, hacer una ¿eh? persona Claro. que no lo hizo. Claro. Veremos a ver qué pasa esta noche en el programa Navarra Pregunta. Ciudadanos preguntarán, en este caso, al candidato regionalista José Javier Esparza y a la candidata del Partido Socialista María Chivite. Cuestiones relativas a todo esto, política, economía, políticas sociales, bueno, todo lo que estimen oportuno. Por nuestra parte lo dejamos aquí, el debate da mucho juego y desde luego tiene muchos puntos de vista que hoy hemos tratado de analizar con Daniel Cuesta, con Fermín Ciaurrit y con Miguel Izu. Muchas gracias a los tres por acompañarnos, A vosotros. por ver el debate y analizarlo con todo detalle. A ustedes gracias por seguir ahí. Seguimos después de una breve pausa.